Para mí, una casa nunca es solo una estructura de ladrillo y mortero. Soy arquitecto, y veo las casas como guardianas de memorias, anclas para nuestra historia. Mi casa de playa en Zihuatanejo era mi ancla más profunda. La diseñé y construí con mi padre, viga por viga, durante los veranos de mi adolescencia. Cada tabla de la terraza de madera guardaba el eco de sus risas, la vista al mar era el marco de mi juventud. Era el único lugar en el mundo donde mis cimientos se sentían inquebrantables. Mi nombre es Leo, y durante 7 años intenté compartir esos cimientos con mi esposa, Clara. Pero Clara nunca vio la casa, veía solo el terreno. Para ella, las memorias no eran un activo, eran un estorbo. Está tan lejos de la Ciudad de México, se quejaba. Y esta decoración rústica, es tan antigua. La erosión comenzó con esas pequeñas críticas, pero se aceleró en los últimos meses, cuando inició su gran campaña. El objetivo era la casa, pero el arma era su madre, doña Elvira. De repente, la vida de mi suegra, que siempre pareció perfectamente contenta en su apartamento en la colonia Roma, fue retratada como una tragedia de incomodidad y soledad. Mamá está envejeciendo, Leo, decía Clara, la voz cargada de una preocupación fabricada. Las escaleras de su edificio la están matando. Necesita un lugar más cómodo, más seguro. Un apartamento con ascensor, cerca de nosotros. El catalizador, el momento en que la manipulación se convirtió en un ultimátum, llegó un domingo por la tarde. Estábamos en nuestro apartamento en la ciudad, y ella puso una carpeta con anuncios inmobiliarios frente a mí. He seleccionado algunos apartamentos perfectos para mamá, dijo ella. Obviamente, no podemos pagarlos ahora. Pero si vendemos tu casa de playa. La interrumpí. Clara, ya hemos hablado de esto. Esa casa no está en venta. Es el legado de mi padre. Su expresión se endureció, la máscara de hija preocupada cayó, revelando una frialdad calculadora. Tu nostalgia no puede ser más importante que la comodidad de mi madre, Leo. Basta de ser egoísta. Vas a vender esa casa, y le vamos a dar una vida digna a mi madre. En ese instante, entendí todo con una claridad cortante. No se trataba de doña Elvira. Se trataba de liquidar mi pasado, de cortar mi ancla, de transformar mi legado en un activo que ella pudiera controlar. La casa de playa era mía, a mi nombre, herencia de familia. El nuevo apartamento estaría, sin duda, a nombre de ella o de su madre, poniéndome en una posición deudora. El clic en mi mente fue el sonido de un proyecto siendo drásticamente alterado para evitar un colapso estructural. La miré y, por primera vez, vi el plano completo de su estratagema. Y decidí hacer mi propio proyecto, en secreto. La rabia es un material de construcción pobre. La claridad, por otro lado, es la base de un proyecto sólido. Ante el ultimátum de Clara, no discutí. La encaré con una seriedad estudiada y asentí lentamente. Tienes razón, dije, con voz calmada. La comodidad de Elvira es una prioridad. Déjame pensar en la mejor forma de estructurar esto. Necesito analizar los valores, el mercado, ya sabes. Cosas de arquitecto. El alivio y el triunfo en su rostro fueron inmediatos. Creyó que había ganado. Que su peón, la propia madre, había finalmente capturado la Torre del Rey. En los días siguientes, me veía en el ordenador y asumía que estaba buscando agentes inmobiliarios en Zihuatanejo. Estaba equivocada. Yo estaba ejecutando mi propio proyecto, en 2 frentes simultáneos y secretos. El primer frente era la Operación Doña Elvira. Usé mis propios ahorros, un fondo de emergencia que mantenía para imprevistos en obras, y contacté a un agente de confianza en la Ciudad de México. La misión era clara, encontrar un apartamento para una señora mayor. Tenía que ser seguro, sin escaleras, con buena iluminación natural y cerca de un buen hospital. En menos de una semana, encontré el lugar perfecto en la Colonia del Valle, un apartamento de 2 habitaciones en un edificio con ascensor, portero 24 horas y un pequeño balcón con vistas a un parque. Era práctico, cómodo e incuestionablemente una mejora. Firmé los papeles y pagué la entrada. El problema de mi suegra estaba resuelto.
El segundo frente era la Operación Fortaleza. Contacté a mi abogado de familia. Le expliqué que, por razones de planificación de herencia, quería proteger un bien familiar. La solución fue simple y elegante. Realicé una venta pro forma de la casa de playa de Zihuatanejo a un holding familiar perteneciente a mis padres, por un valor simbólico. Legalmente, la casa ya no era mía. Pertenecía a mi linaje, protegida y fuera del alcance de cualquier futura división de bienes. Mi ancla estaba clavada en roca sólida, inmune a la marea de codicia de mi esposa. Todo esto se hizo a la velocidad de una construcción prefabricada. En 10 días, tenía en mi carpeta la escritura del nuevo y cómodo apartamento de doña Elvira y el contrato de transferencia de mi casa de playa. Clara, ajena a todo, estaba radiante. Ya hacía planes, no para su madre, sino para sí misma. Hablaba de usar el dinero extra de la venta para reformar nuestro apartamento, para hacer un viaje a Europa. No estaba construyendo un hogar para su madre, estaba planeando el saqueo del mío. El viernes, llegué a casa y anuncié, con una sonrisa, que tenía una sorpresa. Haz las maletas, querida. Y llama a tu madre. Vamos a pasar el fin de semana en Zihuatanejo para despedirnos de la casa. Y el lunes, le entregaremos su nuevo hogar. Me abrazó, exultante, creyendo que estaba en camino de ejecutar la demolición de mi pasado. Mal sabía ella que estaba a punto de colisionar con los cimientos de hormigón armado de mi plan. El viaje en coche a Zihuatanejo fue surrealista. Clara estaba eufórica, parloteando sobre las infinitas posibilidades que la venta de la casa traería. Hablaba de viajes, de ropa, de un coche nuevo. En ningún momento mencionó ni una lámpara para el cómodo apartamento de su madre. Doña Elvira, en el asiento trasero, parecía un poco confundida con la súbita despedida de una casa que apenas frecuentaba, pero estaba contenta con la promesa de un nuevo hogar. Yo conduje en silencio, el arquitecto revisando el plano final antes de la inauguración. Llegamos al atardecer. El sol doraba las palmeras y la brisa del mar traía el olor familiar de sal y arena. La casa estaba allí, exactamente como la guardaba en mi memoria, una silueta de madera y piedra contra el cielo anaranjado. Pero había algo diferente. En el porche, frente al mar, 2 figuras estaban sentadas en mecedoras, tomando café. Eran mis padres. Clara se detuvo abruptamente en el camino de grava. Leo, ¿qué hacen tus padres aquí?, preguntó, la voz teñida de irritación. Pensé que tendríamos un último fin de semana a solas. No están de visita, Clara, dije calmadamente, sacando las maletas del coche. Son los nuevos dueños. Su rostro pasó de la irritación a la más pura incredulidad. ¿Qué? ¿Tú, les vendiste la casa a ellos? ¿Sin decírmelo? Su voz se elevó, la furia comenzando a burbujear. ¿De todo el dinero que podríamos haber conseguido, le diste la casa a tu familia? Vendí la casa, como pediste, dije, sin alterar mi tono. Y usé el dinero para resolver el problema de tu madre, como exigiste. Antes de que pudiera procesarlo, me volví hacia mi suegra, que nos miraba sin entender. Elvira, gracias por venir con nosotros. Tengo algo para ti. Le entregué un pequeño y elegante sobre. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, había un llavero con un par de llaves y una tarjeta con la dirección del apartamento en la Colonia del Valle. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, con voz áspera. Son las llaves del nuevo apartamento de tu madre, expliqué, mirándola directamente a ella, el arquitecto revelando la maqueta final. Lo compré con el valor de la venta de la casa. Tiene 2 habitaciones, ascensor, seguridad, un balcón adorable y está a 2 manzanas de un excelente hospital. Misión cumplida. La comodidad de doña Elvira está garantizada. A Clara se le cayó la mandíbula. El tablero de ajedrez se había volteado de una forma que nunca podría haber previsto. Doña Elvira comenzó a llorar, esta vez de alegría genuina, abrazándome y agradeciéndome profusamente. Mis padres se acercaron, sonriendo, dándome la bienvenida a nuestra casa. Y Clara se quedó parada, completamente aislada en el centro de su propia trampa. No podía quejarse de que ayudé a su madre.
No podía quejarse de que vendí la casa. Había seguido sus instrucciones al pie de la letra, pero frustrado completamente sus intenciones. El activo que quería liquidar estaba a salvo. El pretexto que usó para su codicia había sido satisfecho de forma noble e incuestionable. No tenía a dónde ir, ninguna acusación que hacer. Su plano manipulador había sido expuesto y demolido por la ejecución precisa de mi contraproyecto. Estaba en jaque mate, y todo lo que necesité hacer fue construir. El viaje de vuelta de Zihuatanejo fue una procesión silenciosa. Clara se sentó en el asiento del copiloto, rígida como una estatua, el rostro una máscara impenetrable. Doña Elvira, ajena a la tensión, tarareaba en voz baja en el asiento trasero, apretando la llave de su nuevo apartamento como un amuleto. El lunes por la mañana, en nuestro apartamento en la Ciudad de México, se intercambiaron las primeras palabras. Fueron mías, dirigidas a mi abogado por teléfono, instruyéndole a iniciar el proceso de divorcio. La libertad que sentí fue inmediata y abrumadora. Era como si la carga de un tejado mal diseñado hubiera sido retirada de mi espalda. El divorcio avanzó con poca resistencia. Clara estaba tan completamente desmoralizada y desprovista de cualquier argumento moral o legal que la separación fue solo una formalidad burocrática. Mi vida se reorganizó en torno a cimientos sólidos. Empecé a pasar más fines de semana en la casa de playa, no para despedirme, sino para reconectarme. Trabajaba al lado de mi padre, reparando la terraza, aplicando una nueva capa de barniz, fortaleciendo la estructura que construimos juntos. Aquella casa, que casi perdí, se volvió más mía que nunca, un refugio de paz y legado. Profesionalmente, acepté un proyecto que siempre quise, la restauración de un pequeño palacete colonial en el centro histórico de la ciudad. Fue allí donde conocí a Sofía. Ella era la historiadora de arte contratada por el Instituto de Antropología para supervisar la autenticidad de la restauración. Sofía poseía una pasión silenciosa y profunda por las estructuras que habían resistido el tiempo. Hablaba de los cimientos de piedra del siglo XVIII con el mismo respeto que yo sentía por las vigas de madera de mi casa de playa. Nuestra conexión se construyó sobre esa admiración mutua por las cosas hechas para durar. Donde Clara veía el pasado como algo a ser liquidado, Sofía lo veía como un cimiento a ser honrado. Nuestras conversaciones pasaban de la arquitectura a la vida, y descubrí que estaba, por primera vez en mucho tiempo, diseñando una nueva asociación, esta vez con alguien que entendía la importancia de una base sólida. Las noticias de Clara llegaban, irónicamente, a través de doña Elvira. Mantuve una relación cordial con mi suegra, que me llamaba una vez al mes para decirme cuánto amaba su nuevo apartamento. En medio de su gratitud, invariablemente suspiraba y decía, «Ay, mi niño, si vieras a Clara. Anda tan amargada. Se queja de que su vida se detuvo, que ahora tiene la obligación de venir a visitarme cada semana. Dice que el apartamento que me diste se ha convertido en su prisión». Escuchaba en silencio. La ironía era brutal. Clara, que usó a su madre como un peón para intentar tomar mi casa, ahora se veía atrapada por la consecuencia directa de su victoria. La comodidad que exigió para su madre se convirtió en su responsabilidad, su carga. No quería cuidar de nadie, quería el dinero. Al conseguir una cosa, pero no la otra, se vio encadenada a su propio pretexto. No sentí placer, solo la fría confirmación de un diagnóstico estructural. El proyecto de Clara estaba condenado al fracaso porque sus cimientos estaban hechos de egoísmo. Colgué el teléfono y volví a los planos del palacete, a mi conversación con Sofía, a la construcción de algo real, honesto y hecho para perdurar por generaciones. Pasaron 2 años. 2 años en los que construí más que en toda la década anterior. El palacete colonial fue restaurado con éxito, ganando un Premio Nacional de Preservación Arquitectónica y solidificando mi reputación. Sofía y yo nos convertimos en socios inseparables, nuestra vida una estructura de apoyo mutuo, con cimientos en el respeto por la historia y un proyecto claro para el futuro. La casa de playa en Zihuatanejo continuó siendo mi refugio, ahora un lugar de alegría compartida con mis padres y con Sofía, el sonido de nuevas y felices memorias llenando sus pasillos. El encuentro final ocurrió, como debía ser, en Zihuatanejo.
Sofía y yo estábamos caminando por la playa al atardecer, después de un día de trabajo en un pequeño proyecto local. Estábamos riendo, de la mano, la personificación de la paz. Fue cuando la vi, sentada sola en un banco del malecón, mirando al mar con una expresión vacía. Clara. Estaba allí, imagino, para una de sus visitas obligatorias a su madre. Parecía fuera de lugar, una figura tensa y amargada en medio de la serena belleza del Pacífico. Sus hombros estaban encorvados, cargando el peso de un resentimiento que se negaba a soltar. Cuando nos vio, sus ojos se entrecerraron. Se levantó y caminó en nuestra dirección, la inevitabilidad de una confrontación final. Leo, dijo, la voz sin ninguna cordialidad. Miró a Sofía y luego a mí. ¿Disfrutando de la fortaleza de tu familia? Espero que estés feliz. Sacrificaste el futuro de mi madre por un montón de tablas viejas. Era su último intento de reescribir la historia, de pintarse como mártir. Pero los cimientos de esa mentira eran demasiado frágiles. Me detuve y la encaré, no con la rabia de antes, sino con la calma de un arquitecto que inspecciona una estructura condenada. No sacrifiqué nada, Clara. Al contrario, construí, respondí, la voz firme y tranquila como la marea baja. Tu madre tiene un hogar seguro y cómodo, algo que, en el fondo, nunca quisiste para ella, solo su valor. Hice una pausa, mirando mi casa de playa a lo lejos, un punto de luz en la colina. Me acusaste de cambiar a tu familia por la mía. Pero lo que hice fue simplemente reforzar los cimientos de la mía cuando intentaste demoler la tuya para vender los escombros. Me enseñaste la lección más importante de mi profesión, Clara, una casa, o un matrimonio, construido sobre cimientos de mentiras y codicia está condenado desde el diseño. Yo solo elegí vivir en una estructura sólida. Las palabras, dichas sin odio, pero con la precisión de una línea de un plano, la dejaron sin respuesta. La verdad era una pared de concreto contra la cual ya no podía chocar. Nos dirigió una última mirada de puro resentimiento y se alejó, una figura solitaria caminando hacia una vida que ella misma había vaciado de significado. Sofía y yo continuamos nuestro paseo. Miré la casa que mi padre y yo construimos, ahora un hogar para él en su vejez. Miré a la mujer a mi lado, mi socia en la construcción de un futuro. Tuve mi reflexión final. Al intentar forzarme a demoler mi pasado, Clara, sin querer, me dio la claridad para diseñar un futuro muy superior. No salvé solo una casa. Reforcé mis cimientos, honré mi legado y, en el terreno limpio, comencé a construir algo verdadero, bello y, sobre todo, hecho para durar.